Nuestro compañero que nos acompaña el día de hoy, el doctor Homero Fuentes de la Peña, es egresado de la Escuela de Medicina de la UNAM, con posgrado en Oncología Médica por el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y una maestría en Metodología de la Investigación Clínica también por parte del UNAM. Ha tenido, antes de acompañarnos el día de hoy, la asistencia a más de 300 congresos, simposios, conferencias nacionales e internacionales, como expositor asistente ya entre sus 20 años de carrera, más de 20 publicaciones nacionales e internacionales como autor o coautor y 30 años ejerciendo la práctica profesional en oncología médica. Articulista y columnista en revistas médicas en la República Mexicana variadas, y durante su práctica clínica ha dado más de 30,000 consultas oncológicas y es comentarista de radio y televisión en el mismo tema. Desde el 2007 es profesor de la Cátedra de Oncología en la Universidad Xochicalco. En el 2011 es el presidente fundador de ProOncavi AC, una asociación civil de la ciudad de Tijuana que se dedica a temas de oncología. Ha sido ganador de la Medalla del Mérito Cívico, otorgado por el Ayuntamiento de Tijuana en 2015 por su labor en el mismo tema. En enero de 2016 se jubiló del Hospital Fray Junípero Sierra, ISSSTE, Tijuana, Baja California. Y aparte, dentro de sus gustos, tiene un diplomado en sommelier y vitivinicultura de 2016 y 17. Desde 1990 a 2012 es miembro activo de varias sociedades dentro de lo que es el rubro de oncología, la Sociedad Mexicana de Oncología, el Colegio Médico de Tijuana, Consejo Mexicano de Oncología, Sociedad de Oncólogos del ISSSTE, que es un socio fundador, la Asociación Mexicana de Mastología. Es gobernador y primer ministro del capítulo de Baja California de lo que es el SOISTE. Pertenece a la Sociedad Medical en Europa pertenece al Society Medical of Oncology y en Estados Unidos al American Society of Clinical Oncology desde 2012. Los dejo con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Homero Fuentes de la Peña. Muy buenos días a todos, a todas. Lo primero que tengo que hacer es agradecer que me hayan invitado. Para mí es un placer saludarles. Algunos de ustedes los conozco, algunos no. Y espero que pronto podamos volvernos a reunir de una o de otra forma. Voy a entrar en materia porque sé que el tiempo es breve y trataré de hacerlo de la manera más puntual y concisa posible. ¿Cómo empieza todo esto? Pues todo el mundo sabemos de una ciudad que a lo mejor no habíamos escuchado, que se llama Wuhan, que el 31 de diciembre del 2019, y bajo varias teorías, ninguna confirmada, que el murciélago, que el hospedero del pangolín, que un laboratorio lo saca, que hay intereses, que no hay intereses. La verdad es que a ciencia cierta no sabemos cómo empieza todo esto. Lo que sí sabemos que el problema existe, es real y es serio. Y lo hemos visto a través del mundo, aunque parezca increíble que haya gente que todavía no crea que pueda existir una pandemia como la que estamos viviendo. Cuando hay una enfermedad nueva, un virus nuevo, una enfermedad emergente, y la historia de la humanidad nos lo refleja en muchos ejemplos. Para empezar, la peste española hace 100 años, que se llevó prácticamente una tercera parte de los habitantes del mundo, nos muestra que cada una tiene sus características. Los virus en particular tienen comportamientos muy poco, vamos a decir, sistemáticos. Son muy individuales, pero además tienen una capacidad de mutación notable, lo cual nos hace ver que a lo mejor la enfermedad que tenemos hoy probablemente en 6 meses sea distinta, porque el virus ha cambiado. Hoy mismo en México tenemos 4 cepas mutantes y es bien complicado saber si, por ejemplo, las cepas que tenemos nosotros son las mismas que empezaron en China, son aquellas que afectaron a Italia o a España de una manera notable. Lo que sí parecemos saber es que entre estas muchas preguntas y pocas respuestas, estamos ante la enfermedad infecciosa más sistémica y más impredecible que hayamos conocido. Una enfermedad con un alto nivel de contagiosidad, pero con un bajo nivel, afortunadamente, de letalidad. Si hubiera sido también la letalidad así, caray, estaríamos hablando de una verdadera emergencia mundial a esto, ¿no? De hecho lo es, pero no lo es en las proporciones que sería si la mortalidad fuese más alta y la letalidad también. Yo quisiera destacar algunas cosas que nos hacen un poquito diferentes a México en el resto del mundo y que nos pinta muy bien la característica poblacional que tenemos en nuestro país.
La primera es esta. Ya desde antes de COVID y en muchas conferencias de prensa y en muchos eventos que hemos llevado en Proncavi, les había yo comentado lo siguiente. Si nosotros no nos ponemos las pilas ahora y nosotros no entendemos que los factores de riesgo modificables que podemos nosotros cambiar, los cambiamos, para el año del 2030, entre el envejecimiento de la población y entre todas estas cosas que se van acumulando, íbamos a tener 3 veces más enfermos en 2030 que en 2020. Y estoy hablando de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son estas? Estoy hablando de enfermedades cardiovasculares, la primera causa de mortalidad en el adulto. Estoy hablando de enfermedades metabólicas, en particular la diabetes, no solo ella, pero la diabetes particularmente. Estoy hablando de cáncer, estoy hablando de problemas reumáticos, estoy hablando de problemas psiquiátricos. Este grupo de enfermedades crónico-degenerativas, estimativamente para nuestro país, repito, se estima la triplicación del número total de casos como tal. Y esta no es una estimación hecha por Juan de las Pitas. Esta es una estimación hecha por la agencia estadística mundial más importante que existe en nuestro planeta, que se llama Globocan. Muy en particular para los casos de cáncer, Globocan ha hecho una estimación para 120, 125 países del mundo, entre ellos nosotros. Y nos dice Globocan, hasta sus últimas cifras oficiales del 2018, que en el mundo hay 9.6 millones de personas que pierden la vida por cáncer. Y esta proyección que nos lleva, pues imagínense ustedes, a una triplicación en el número de los casos. 9.6 millones de personas que mueren por cáncer y que son aproximadamente el 47 o 48% de los que lo padecen. Porque todavía hay mucha gente que piensa que cáncer es igual a muerte, y no es así. Por lo menos no es así en las etapas incipientes. Cuando nosotros encontramos a esta enfermedad emergente COVID, que hace cosas diferentes en las personas, desde nada, desde ser un paciente totalmente asintomático, a ser una persona gravemente enferma que en unas horas se puede morir, nos damos cuenta de un dato muy interesante en España. 1/3 parte de las unidades de cuidados intensivos por COVID en personas en España pertenece a pacientes con cáncer. Los únicos datos de necropsia que tenemos fueron los 50 y tantos inicialmente hechos en China y la serie que sacaron los italianos. ¿Y qué nos dice? Que por la naturaleza del tronco común de las enfermedades crónico-degenerativas, los mexicanos, ¿qué deducimos? Los mexicanos estamos particularmente expuestos porque el principal factor de riesgo que existe para poderse complicar, más allá de la edad y más allá de los padecimientos que acabo de mencionar, es el inicio de todo. Se llama obesidad. México es un país de gordos. Es un país donde tenemos arriba del 70% de obesidad en adultos. Y este país ha visto de facto personas jóvenes con sobrepeso que han muerto, inclusive en porcentajes equiparables a personas arriba de los 60 años y personas comórbidas. Estamos hablando de un factor de riesgo muy particular que en México se está dando y se está llevando a las cifras como tal. Si bien el virus es relativamente fácilmente evitable cuando uno utiliza el lavado de manos con agua y jabón tantas veces al día como sean necesarias, todas estas medidas que hemos conocido y que ya sabemos hasta el cansancio, también tenemos que pensar en esto. En este mundo hay 40 millones de seres humanos que no tienen agua potable. Y en Latinoamérica nada más existen 100 millones de personas que no tienen los servicios sanitarios básicos. Entonces, ¿cómo le pides a alguien que se lave las manos si no tiene agua? ¿Sí? Tenemos unas sociedades muy dispares. Latinoamérica tiene esa singular característica. En estas enfermedades emergentes y ante esta situación pandémica mundial y ante la gran amenaza que representa, quiero mencionar que existen
varios mecanismos para regular desde el punto de vista médico-científico cuáles son los tratamientos que debemos usar. Y la respuesta hasta hoy es no tenemos todavía ni un tratamiento estándar ni una vacuna útil, al menos hasta hoy. Existen 280,000 publicaciones, arriba ya de 280,000 publicaciones aprobadas por los diferentes organismos. La FDA ha dado luz verde sin el rigor científico que la caracteriza en función de la pandemia a una gran cantidad de fármacos en estudio, pero ninguno todavía podemos considerarlo estándar. Hemos visto esta diversidad de COVID y hemos visto que si bien se pueden utilizar antirretrovirales como remdesivir, que bien que la cloroquina, que bien que los esteroides, que la citromicina, etcétera, 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 cada caso es distinto. Estamos en ese proceso como tal. Lo que sí llama la atención es que ante esta emergencia internacional, los organismos han hecho estas modificaciones y han puesto de manifiesto algo que si bien ya estaba escrito, ha sido modificado y adaptado para los tiempos de COVID y que se habla básicamente de lo que se llama el Código Internacional de Emergencias. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos a un paciente con cáncer, repito, una tercera parte de los españoles internados en las unidades de cuidados intensivos eran pacientes comórbidos con cáncer. Y nosotros vemos parte de esto aquí. Estos pacientes son de un particular riesgo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un cáncer y además tenemos una crisis de abastecimiento de fármacos terrible en el país? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Que hay pacientes que si tienen un cáncer, por ejemplo, de pulmón, con una agresividad específica, y yo le retraso el tratamiento a un paciente con cáncer por temor a que se enferme comórbidamente con COVID. Bueno, ese paciente no se va a morir de COVID, se va a morir de cáncer. Eso corresponde a la categoría del Código Internacional de Emergencias de tipo A. Es decir, son pacientes que requieren impostergablemente su tratamiento, a pesar de los riesgos y que implica tener una pandemia en este mismo momento. En otras palabras, es un paciente que si yo suelto, es un paciente que se va a morir por las comorbilidades. Lo mismo pasaría en un paciente que se infarte, o lo mismo pasaría en una persona, por ejemplo, una madre gestante que va a dar a luz. Le voy a decir, ¿sabes qué, señora? Pues ahorita no es conveniente, está el COVID, aguánteme el parto 6 meses, ¿no? Pues eso es imposible. Hay cosas que tenemos que priorizar. Y este triage internacional, que ha sido puesto muy de manifiesto, nos muestra en el polo opuesto a las personas que pueden tener tratamientos postergables y para cuyas guías de modificación, guías internacionales como las de NCCN en los Estados Unidos o las guías europeas, también tienen modificaciones precisas. Quizás una mujer con un cáncer de mama estable de carácter hormonal, en vez de poderle dar el tratamiento inyectable, se lo podemos cambiar a una terapia oral. Podemos evitar que vayan al hospital. Entre comillas, los hospitales son el sitio número 1 de contagio, por cierto. Entonces, las vueltas, una serie de cosas, el uso del transporte público, pone en riesgo a mucha gente. Hay pacientes que sí podrán hacerlo. Esos son, digamos, los polos, la zona A y la zona C o la zona E en otras clasificaciones. El problema es toda la zona gris que hay en medio. Una zona gris en una enfermedad emergente donde hay muchas preguntas, pocas respuestas y en donde se tiene que usar el juicio clínico, el sentido común y en donde regularmente se debieran hacer las cosas bajo consenso. En quién sí y en quién no. En quién adoptar medidas parciales, en quién adoptar medidas temporales, en quién podemos postergar, en quién no podemos postergar. Si a esto le agregamos el colapso institucional que hay hoy día con el desabasto, pero no es de hoy día. Yo trabajé prácticamente 28 años en las instituciones de salud de nuestro país y este colapso o casi colapso institucional existe desde hace décadas. Hoy se ha visto marcadamente señalado por la crisis que tenemos en relación a COVID. Y es un hecho, es un colapso. Pero todo esto tiene una explicación y tiene sus años. ¿A dónde estamos parados entonces en este momento? Hoy, 28 de mayo, hasta la fecha tenemos prácticamente arribita de 78,000 casos confirmados oficiales
y 8.600 muertos, 8.594, 96 muertos. Tranquilamente vamos a llegar a los 10.000 muertos en los próximos días. Y desde mi óptica, como ha sucedido con las enfermedades virales, el COVID llegó para quedarse. Se va a ir quizás la fase alta de pandemia, la famosa aplanación de la curva, a lo mejor en algunos años la inmunidad de rebaño, lo que ustedes gusten. Pero esta enfermedad nos trae por donde yo iniciaba, el para qué. ¿Para qué llegó? Quizás para hacernos ver a los seres humanos que tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Quizás para hacernos ver a los seres humanos que debemos estar más en casa, por la esposa, por los hijos, por nosotros mismos. Que nosotros tenemos que cuidar más nuestro planeta. Que el mundo tiene hoy día 5,5 millones de personas infectadas, pero que seguramente vamos a tener muchas más. Y que de ahora en adelante tendremos que ser diferentes si no queremos ser parte de esta estadística. Cierro con esto. El problema central en este momento es enfermarse ahorita. Ahorita que no hay vacunas, ahorita que los servicios de salud están saturados, ahorita que no tenemos un protocolo de manejo estándar. La mortalidad y la letalidad que existe en México es alarmante. Mientras Suecia apuesta por inmunidad de rebaño y prácticamente no toma medidas, tienen una letalidad de ellos del 1%. Nosotros tenemos una letalidad del 17%. Un país que tiene menos de 5 millones de habitantes como Suecia, que tiene hospitales de primer mundo, que tiene una letalidad del 1%, jamás se podrá comparar a un país de más de 100 millones de personas con una letalidad arriba del 17%, donde tenemos una infección del sector salud impresionante, de las más altas del mundo, donde tenemos equipos de protección personal o de mala calidad o inexistentes. Tenemos un problema muy serio. Si todos nos vamos a infectar, bueno, pues infectémonos, pero no ahorita, y hagámoslos de poco a poco. Por último, la carrera por las vacunas, yo la veo desde este punto de vista. Una, no vamos a tener una vacuna eficiente y segura pronto. Me queda muy claro. No creo incluso que en el año 2020 la tengamos. Quizás tengamos algunos intentos. La carrera de la industria farmacéutica por producir una vacuna útil está al grado de que hay 90 casas comerciales en este proceso haciendo. Y no falta quien saque que la vamos a tener para septiembre, que la vamos a tener para diciembre, que la vamos a tener para no sé qué tal. Yo pregunto, tratándose de una enfermedad viral, y déjenme poner un ejemplo claro, el HIV, el SIDA. El SIDA llega en principios de los 80s. Estamos en 2020. Hoy día, para el HIV, no tenemos una vacuna. ¿Ok? Las vacunas que tenemos para SARS-CoV-1, para la gripe aviar, para la influenza, dejan mucho que desear. ¿Quién nos asegura que vamos a tener una vacuna eficiente y segura? No sabemos. Si bien el SIDA, hoy día, el HIV tratado con SIDA con antirretrovirales, son tan eficientes los antirretrovirales que pueden hacer que la esperanza de vida sea prácticamente la misma que un ser humano sin SIDA, sí, perfecto, pero no se cura. El estigma está ahí y el tratamiento es necesario de por vida, permanentemente, como si fuera una diabetes, como si fuera una hipertensión arterial sistémica, que bien se controla, pero no se cura. ¿Quién les dice a ustedes que COVID no va a ser el mismo caso? ¿Cómo sabemos esto? Esta es una reflexión que de manera muy personal yo hago